De acuerdo. A continuación voy a hablar de los mercados de derivados. Los mercados de derivados son mercados financieros en los que se intercambian unos activos financieros denominados derivados, efectivamente. Siendo los derivados activos cuyo valor depende o está ligado al valor de otro activo al que denominamos activo subyacente. Los mercados de derivados, a pesar de los problemas que hayan generado a raíz de la crisis financiera global y de la necesidad de regularlos para evitar los potenciales fallos en su funcionamiento, lo cierto es que desempeñan un papel esencial en los mercados financieros, puesto que permiten realizar un reparto óptimo del riesgo entre los participantes de manera que haya ganancias de eficiencia. De hecho, es más fácil ver esto si nos remontamos a los primeros mercados financieros que podemos considerar que hubo, por ejemplo, las bucket shops en las que se apostaba por el valor del precio del grano, y en la que para unos era una apuesta y era una especulación porque tenían, bueno, pues una cierta propensión o una actitud más favorable al riesgo, al mismo tiempo permitía, por el otro lado, a los agricultores asegurarse frente a la evolución del precio del grano. Por otro lado, otro tipo de instrumentos financieros, como son los swaps, las permutas financieras, han permitido, y ya permiten aún a día de hoy, a los bancos centrales intercambiar divisas para mantener posiciones de liquidez internacional que sean saneadas y que les permitan pues hacer frente a sus funciones como bancos centrales. Por lo tanto, los derivados financieros pues desempeñan un rol muy importante en la economía, que en general lo que permite que tiene o cuya función última es generar mejoras de eficiencia en los mercados financieros. Sin embargo, es verdad que la crisis financiera global puso de manifiesto algunos fallos de mercado que había en estos mercados. En concreto, la aversión al riesgo contracíclica que había en los mercados financieros, de manera que cuando había una expansión podían contribuir al sobreapalancamiento de la economía, y en una recesión podían contribuir al sobreapalancamiento de la economía. Pero asimismo, y además, especialmente, este efecto se veía aumentado por el hecho de que había a veces en los mercados financieros, especialmente over the counter, los que son de carácter informal, son mercados que tienen un elevado grado de opacidad. La falta de transparencia en estos mercados dificulta aún más detectar o poder penalizar a los agentes que estén sobreapalancados. Por lo tanto, favoreciendo un ciclo boom-bust a través de estos mercados, que acabó deviniendo, como todos sabemos, en la crisis financiera y en la gran recesión. Todos estos elementos, tanto los elementos positivos, los elementos de su función última, la función última de los mercados de derivados, junto con los potenciales peligros que tienen, hacen que sea interesante realizar un análisis de los diferentes derivados disponibles en el mercado, así como sus funciones y su valoración. En esta exposición voy a hablar de tres grupos de derivados. En primer lugar, los futuros y los forwards. En segundo lugar, las opciones. Y en tercer lugar, los swaps o permutas financieras. Comienzo con los futuros y los forwards. Los futuros son, estos activos financieros implican contratos de compraventa de un activo subyacente, de un activo a una fecha futura cierta y a un precio determinado ex ante. La principal diferencia es que los futuros son contratos que están estandarizados, con los que se negocian en los mercados organizados y además cuya negociación está sujeta al control de entidades centrales de contrapartida que controlan que minimizan el riesgo de crédito. Mientras que los forwards son la versión de estos mismos tipos de contratos que existen en los mercados over the counter y que por lo tanto se diseñan ad hoc para cada tipo de transacción. Hay tres posibles funciones que vinculamos a los mercados de futuros, en concreto a la utilización de los futuros. En primer lugar, su utilización como instrumento de cobertura. Concretamente, los futuros pueden hacer las veces de un seguro ante evoluciones desfavorables del valor de los activos subyacentes cuando las operaciones que se quieren hacer con ellos son a una fecha futura. Por ejemplo, supongamos que un agente tiene que hacer un pago internacional futuro
en moneda extranjera y tiene miedo a que durante ese tiempo se deprecie la moneda local y por lo tanto se le esté encareciendo relativamente ese pago futuro. Pues en ese caso podría determinar hoy ya el precio al que venderá ese activo en el futuro a través de un futuro o de un forward. Por lo tanto, cubriéndose así ante la posible evolución desfavorable del tipo de cambio. Finalmente, estimamos el número de futuros que son necesarios para cubrir una determinada posición como el cociente entre el valor del activo que se quiera cubrir y entre el valor del activo subyacente del futuro por beta IS, que es igual a la covarianza entre el activo a cubrir y el activo subyacente del futuro, partido por la varianza del activo a cubrir. Cuando el valor que se quiere cubrir y el activo subyacente son el mismo y tienen el mismo valor, simplemente se necesita un futuro porque la beta es igual a 1. Además de las funciones de seguro, como ya hablaba en la introducción respecto al valor del precio del grano, muchas veces la contrapartida de una operación de seguro es una operación de especulación. Mientras que uno es averso al riesgo, significa que se lo intercambia a alguien que tiene una actitud más favorable al riesgo. Podemos analizar las operaciones de especulación examinando las posibilidades de pérdidas y ganancias que tiene un agente cuando compra un futuro. Siendo el eje horizontal el valor del activo subyacente a la fecha de vencimiento, a la fecha de ejercicio del futuro, y K el strike price, es decir, el precio cierto al que se venderá el futuro, lo que sucede es que en la medida en la que el precio a vencimiento sea inferior al strike price, habrá pérdidas, y cuando lo supere habrá ganancias. En el caso de que se tenga una posición larga en el futuro, es decir, que en el caso de que sea el agente que compra el activo subyacente en el futuro. El agente que vende le pasa lo contrario. Cuanto mayor sea el valor del futuro, pues mayores pérdidas tendrá. Pues bien, en este caso las operaciones de especulación están claras. Se pondrá largo o comprará un futuro aquel que piense que el activo subyacente va a crecer por encima del valor del strike price y se pondrá en corto, se venderán futuros en la medida en la que se crea que el valor del activo subyacente va a ser inferior al del strike price. Finalmente, el mercado de futuros también da cabida a operaciones de arbitraje. Y en este sentido, cabe destacar que la principal operación de arbitraje que va a haber con respecto a un futuro es, por ejemplo, en el caso de que en vez de comprar un futuro, se puede comprar el activo subyacente y ponerse en corto en el strike price, es decir, endeudarse por el valor del strike price a esa misma fecha de vencimiento al tipo de interés de libre de riesgo, que es a lo que descontamos los flujos, a lo que descontamos los flujos financieros en el mercado. Y esto me lleva, una vez planteadas las funciones, que en todo momento voy a plantear en primer lugar las funciones y después la valoración, esto me lleva a la valoración del futuro. Y es precisamente esta operación de arbitraje la que determina el valor del futuro en un momento dado. El valor de un futuro cuando suponga la compra del activo va a ser igual, de comprar un futuro, va a ser igual al valor del activo subyacente menos el valor actualizado del strike price. Mientras que la venta de un futuro supone el strike price en términos actualizados menos el valor del activo subyacente. Y esta valoración hace precisamente de esa operación de arbitraje de la que hablaba. Es equivalente. Tener un futuro tiene que ser equivalente a tener el activo subyacente y endeudarse por el strike price a fecha de vencimiento. Cabe destacar que si el mercado fuese eficiente, tuviera toda la información disponible y no hubiese ningún tipo de shock aleatorio, de sorpresas en el valor del activo subyacente, el valor del futuro siempre tenía que ser 0, porque el valor del strike price, el valor que se asigna en el futuro al activo subyacente, sería acertado, de manera que no habría ganancias posibles respecto a la compra de un futuro. Lo que pasa es que es cierto que el valor, generalmente la evolución del activo subyacente va a ser incierta, lo que va a dar cabida a que aparezca el valor del futuro hasta vencimiento. Finalmente, en segundo lugar, las opciones.
Las opciones son un contrato que da un derecho de compra a la gente en el caso de que se trate de una opción call o un derecho de venta a la gente en el caso de que se trate de una opción put a una fecha futura a un precio cierto. Y el hecho de que ya no se trate de una obligación como en los futuros o los forwards ya los aleja bastante de estos. Cabe decir que hay que distinguir entre opciones europeas en las que esta oportunidad de compraventa solo aparece a vencimiento, de ejercer el derecho solo aparece a vencimiento, las opciones americanas en las que la opción de compraventa, de ejercer el derecho opera hasta vencimiento en cualquier momento o otras como Bermudas, por ejemplo, que tienen diferentes ventanas de oportunidad para ejercer el derecho. Las opciones pueden ser sobre todo tipo de activos, sobre acciones, sobre bonos incluso sobre otros derivados. ¿Cuáles son las funciones de las opciones? En primer lugar, de nuevo, cobertura. De hecho, una cobertura incluso mayor que la que hacen los futuros, puesto que limitan las pérdidas. El principal problema que tiene el futuro es que me cubro entre una evolución desfavorable de, por ejemplo, el tipo de cambio, pero no tengo las ganancias de si de hecho la operación finalmente, perdón, la evolución del tipo de cambio de hecho es más favorable para mí. Pues bien, la opción sí que permite esto. En concreto, la opción en el espacio de valoración del tipo de interés, ganancias y pérdidas, la compra de una call supone el pago de una determinada prima, y cuando el valor de la put alcanza el strike price, cuando el valor del activo subyacente alcanza el strike price, se empieza a amortizar la prima hasta que aparecen las ganancias. En el caso de compra de una put, lo que sucede es lo contrario. Acá se paga una prima, y un derecho de venta, y en el momento en el que el precio del activo subyacente empieza a ser inferior al del strike price, es cuando se empieza a amortizar dicha prima, apareciendo las ganancias en caso de que sea inferior al strike price. Esto es el efecto de una compra de una put largo. Las contrapartes, evidentemente, tendrán la senda de pérdidas y ganancias simétrica a las dibujadas. La diferencia es que las contrapartes no tienen la opción de ejercerlo o no, sino que tienen que adaptarse a lo que haga la parte que tiene el derecho. Si bien es cierto que saben cuándo lo van a ejercer. En este sentido, como digo, la particularidad que tiene una call, la particularidad que tienen las calls put es que solo van a ejercerse, solo van a aceptarse los términos de la call en el caso de que efectivamente haya unas ganancias derivadas de ellas. Es decir, cuando la call o la put estén in the money. Por lo tanto, solo se van a ejercer cuando ST sea mayor que el strike price, en el caso de la call, o cuando el strike price sea mayor que ST en el caso de la put. En estos casos decimos que la opción está in the money, mientras que si no decimos que está out of the money. Claro, al mismo tiempo, esta limitación de las pérdidas implica un coste mayor que el que tiene un futuro, ¿vale? A través del pago de esta prima. Como decía, del mismo modo que tenemos, a la vez que tenemos a unos agentes que lo que están haciendo es asegurarse en el mercado, al mismo tiempo tenemos como contraparte podemos tener unos agentes que las utilicen meramente como una forma de especulación, pero algo más segura. Es decir, los agentes que crean que aumentar el valor del activo comprar una call con limitación de pérdidas, mientras que los agentes que crean que va a bajar valor el activo, comprar una put, aunque con limitación de pérdidas. Con todo esto se trata de las estrategias simples. Las puts y las opciones también permiten estrategias complejas. Podemos plantear, por ejemplo, una estrategia de carácter diferencial. Una estrategia de carácter diferencial lo que supone es que apuesta por una senda alcista o bajista del activo subyacente, pero con limitación tanto de ganancias como de pérdidas. Una estrategia diferencial, por ejemplo, de carácter alcista, es decir, bullish, es una
Es la que consiste en una compra y en una venta de una call con diferentes strike price, en la que la call de compra C1 tiene un strike price mayor que la call de venta. Inferior, perdón, que la call de venta. Uy, no. Bajo esta perspectiva, las ganancias potenciales se tienen inicialmente pérdidas, ganancias a partir de que se puede ejercer la call de compra, hasta que se estabilizan en el momento en el que sabemos que, que la contraparte va a ejercer la call que se ha vendido. Por lo tanto, lo que vemos aquí es que aparecen unas posibilidades de ganancias que apuestan por una senda alcista, pero hay limitación tanto de pérdidas como de ganancias. También podríamos hacer una sintética. Por otro lado, tenemos esto es una operación compleja diferencial. También podríamos hacer una operación compleja que simplemente apostara en volatilidad. Y un ejemplo es en el caso de que comprásemos una call y una put simultáneamente. Lo teníamos aquí. Si la gente comprase tanto esta call como esta put, lo que estaría apostando es porque va a haber gran volatilidad en el mercado. Es decir, o va a bajar mucho el precio del bien, o va a aumentar mucho el precio del activo subyacente, o va a aumentar mucho el precio del activo subyacente. Esta estrategia en la que los precios strike price son comunes tanto en la call como en la put es lo que llamamos straddle. Es una concreta de straddle. Finalmente, el mercado de opciones también da cabida a las estrategias de arbitraje, en el mismo sentido mencionado antes. Y aquí voy a mencionar dos estrategias de arbitraje. La primera de ellas es la que ya he mencionado en los futuros y que va a marcar un límite inferior del valor de la call. Es decir, siempre que en ningún momento tener una call puede tener un valor inferior a el tener una cartera en la que está largo en el activo subyacente, se ha comprado el activo subyacente y se ha endeudado a una cantidad al strike price a precio de vencimiento. Simplemente no puede el valor de una opción call no puede ser inferior, puesto que si no habría actuarían las fuerzas de arbitraje demandándose más la call y aumentando su precio y desmandándose menos aquella cartera. Una segunda opción de arbitraje son las que nos muestran las estrategias sintéticas. Y es que dan lugar a lo que llamamos la paridad put-call. Y es que en todo momento una call equivale a una put menos un futuro. Del mismo modo, vender una call equivale a un futuro y vender una put. Comprar una put equivale a comprar una call y comprar un futuro sobre el mismo activo subyacente y con el mismo strike price, evidentemente. Y vender una put será igual a vender tanto una call como un futuro. Estas estrategias, que se llaman sintéticas, nos muestran la llamada paridad put-call, que es una correspondencia que tiene que haber siempre entre una call y una put con el mismo activo subyacente y fecha, strike price y fecha de vencimiento. Finalmente, llegamos a la valoración de las opciones. Y la valoración de las opciones, por un lado, lo podemos dibujar en este caso para una opción call en el teorema de Chatelier. Para cada valor del activo subyacente, el valor máximo de la call puede ser el propio valor del activo subyacente, también por una cuestión de arbitraje. El valor mínimo es su valor intrínseco, es decir, el valor de una cartera que tiene el activo subyacente y corta en el activo libre de riesgo. Y a partir de aquí, y en medio de estos dos límites, se desenvuelve el valor, se desarrolla el valor de la call. De hecho, llamamos valor temporal al valor de la call en un momento dado menos su valor intrínseco, que básicamente lo que hace referencia es a las posibilidades de evolución favorable del activo subyacente que tiene la call. A partir de ahí, ¿cuáles son los determinantes concretos de una call?
pues que además vienen representados su relación a través de lo que llamamos, a través de letras griegas. En primer lugar, depende positivamente del valor, de la valoración del activo subyacente. De hecho, la relación de la call con la derivada de la call respecto al activo subyacente es lo que llamamos delta y es positiva. Y además crece a tasa decreciente, porque lo que se refleja en que la segunda derivada de la call respecto al activo subyacente, gamma, también es positivo. Por lo tanto, lo que tenemos es el valor de la call que es convexo respecto al activo subyacente. Hay una aceleración, digamos, en el valor de la call. Asimismo, tenemos por otro lado que cambia de valor a medida que aumenta el paso del tiempo, lo cual viene dado por la relación con teta. Por la relación con el tiempo, que viene representada por teta, que es negativa. Y es que para cada valor del activo subyacente, la call cada vez se aproxima más a su valor intrínseco a vencimiento. Lógicamente, cada vez se aproxima más al valor de hecho tener el activo subyacente y pagar el strike price. Por otro lado, tenemos el valor de la call con respecto al tipo de interés libre de riesgo, que es igual a ρ, y que para el caso de una call, cuando aumenta el tipo de interés libre de riesgo, disminuye el valor del strike price, disminuye el valor del strike price, por lo tanto es positiva. Y finalmente, el valor de una call respecto a la volatilidad, que como tiene su función de seguro y aún más su favor de especulación más segura que con un futuro, también es igual a vega, siendo vega positiva. En cuanto a las put, operan en sentido contrario, operan en muchos casos en sentido contrario. Su valor respecto al activo subyacente es negativo, su valor a medida que pasa el tiempo se aproxima cada vez más al del strike price menos el valor del activo subyacente, es decir, también se aproxima a su valor intrínseco, por lo tanto este valor también es negativo. En el caso del tipo de interés libre de riesgo, opera en sentido contrario, sería un valor negativo, puesto que el strike price que se va a recibir a futuro cada vez vale menos, cuanto mayor sea ρ, y también opera positivamente en la volatilidad, porque también las put lo que hacen es limitar las pérdidas de una estrategia bajista. No obstante, cabe destacar que a pesar de mencionar los determinantes y dar un valor mínimo máximo, existen algunos métodos concretos de valoración de opciones. En concreto voy a mencionar el método binomial y el método de Black-Scholes method. El método binomial lo que hace es estimar el valor de una call en base al valor de la call si el activo si el activo subyacente tiene una evolución favorable, por la probabilidad de que tenga una valoración favorable, más el valor del activo subyacente en el caso de que tenga una evolución desfavorable, por la probabilidad 1 menos PU de que tenga una evolución desfavorable, suponiendo que solo hay dos posibles eventos, que tenga una evolución favorable a una tasa U o una evolución desfavorable a una tasa D, siendo U mayor que 1 y D menor que 1. Todo ello parecido por 1 más R, puesto que pasa en el periodo siguiente. El método binomial se basa en estimar una evolución en caso de subida y de bajada de la call hasta vencimiento, que en este caso vamos a suponer que es en el periodo 2. A partir de ahí detectar si está in the money o out of the money y su valor, que en esos casos será igual al valor intrínseco, y a partir de ahí, por inducción hacia atrás, estimar el valor de la call. Concretamente, estimar el valor de la call. Por lo tanto, es una suerte de análisis de escenarios, de posibles escenarios de evolución de la call y una estimación del valor actual de la call en función de todas las evoluciones posibles de escenarios que puede haber. Cabe decir que esta probabilidad de que aumente el valor de la call se determina endógenamente en base a la idea de arbitraje con una cartera de la call, de arbitraje entre una cartera que tenga un número determinado de títulos del activo subyacente y esté corto en la call y el activo libre de riesgo.
Una versión desarrollada de este método binomial es el método de Black-Scholes, que lo que plantea es una idea similar, pero para cada posible evolución, no suponiendo únicamente dos posibles evoluciones del activo subyacente, sino pues, estimando el valor de la call para todo posible valor para toda posible evolución del activo subyacente, ponderado por la probabilidad de que efectivamente experimente esa evolución. Y todo ello bajo una serie de supuestos, que es que no existen costes de transacción ni impuestos, que hay un activo libre de riesgo con una rentabilidad fija constante, que la volatilidad es constante, que no existen posibilidades de arbitraje, que la call se mantiene y se ejerce a vencimiento, que la call no distribuye dividendos y esto es muy importante, que la evolución del activo subyacente sigue una distribución log normal. Bajo esa perspectiva, el valor de una call será igual al valor del activo subyacente por la normal de un elemento denominado de 1 menos el valor del strike price descontado por la normal de un elemento denominado de 2, donde de 1 depende, donde estos dos elementos de 1 y de 2 dependen del valor del activo subyacente y del strike price, del tiempo que queda hasta vencimiento, de la volatilidad del activo y del activo libre de riesgo. Finalmente tenemos los swaps o las permutas financieras. Los swaps son contratos conforme a los cuales se intercambian activos se intercambian activos a una fecha cierta y se programa una devolución cada parte de esos activos a una fecha futura también cierta y a un precio. O supone un intercambio de activos o se determina un precio determinado de intercambio de los activos. Generalmente lo que hay es un periodo de contratación, un plazo hasta la apertura, un inicio, un intercambio de flujos y cuando acaba cada uno retorna a su momento inicial. Los swaps operan solamente se negocian en los mercados over the counter y puede haberlos de diferentes tipos, siendo quizá el más habitual el swap de tipo de interés o el swap de tipo de interés, que es el IRS, el Interest Rate Swap. El modelo básico, el plain vanilla del interest rate swap, es un swap en el que se intercambian un activo, un bono con cupón fijo constante y un bono con cupón variable sin spread de manera periódica y sobre un principal que es constante hasta vencimiento. Es una manera de ajustar las posiciones de riesgo de dos agentes y esto me lleva a las funciones de los swap. Las funciones de los swap tienen una importante función de aseguramiento, para asegurar a los agentes que participan, para asegurar a los agentes que participan en ellos. Es decir, si un agente tiene un bono cuyo cupón es variable, puede que prefiera tener un bono con cupón de renta fija y puede que haya otro agente que en cambio tenga mayor apetito por el riesgo en el mercado y que tenga una voluntad especulativa, en cuyo caso se lo puedan intercambiar. Al mismo tiempo, también, además de estas funciones de seguro y de especulación, las swaps también tienen una importante función de, por cierto, quería mencionar que el swap por excelencia de seguro es el credit default swap, que actúa de hecho como un seguro y tuvieron una relevancia muy importante en el colapso del mercado de hipotecas subprime estadounidense. Por otro lado, los swaps también admiten operaciones de arbitraje para aquellos aprovechando las ventajas comparativas de agentes con diferentes perfiles de riesgo, con diferentes niveles de riesgo de crédito en los diferentes mercados, puesto que es posible que, por ejemplo, un agente con un peor nivel de riesgo de crédito se vea menos penalizado en los mercados variables de renta variable que en los mercados de renta fija y con otro agente con un perfil de riesgo más favorable puedan aprovechar las diferencias relativas, las ventajas comparativas que cada uno tenga en cada mercado.
Finalmente, en cuanto a cómo valorar los swaps, lo cierto es que es muy complejo. Existen diferentes métodos de valoración. El método obligacionista, que supone calcular el valor del bono de tipo fijo y el bono de tipo variable y restarlos, o el método de los flujos de caja netos, en los que cada agente simplemente tiene que estimar los flujos de caja netos que va a tener en cada periodo y sumarlos de forma descontada. Si bien lo cierto es que, bueno, pues presenta la problemática de estimar los flujos, por ejemplo, de un cupón variable, porque precisamente esa es la gracia.